más de 4 años llevando música en directo a diferentes hospitales, nos dimos cuenta, tanto nosotros como los propios sanitarios, que ocurrían unos efectos secundarios muy positivos. Por supuesto para los pacientes, pero también para los sanitarios y para los propios músicos, que es algo muy importante para Cultura en Vena. Así que teníamos que crear un proyecto que situara la música como un elemento beneficioso para la salud y que dejara evidencia científica y, por supuesto, que crease empleo para los músicos. Y así fue como nació el proyecto de los músicos internos residentes que hicimos junto al Hospital 12 de Octubre de Madrid. A diferencia de la musicoterapia, que busca otro tipo de interacción con el paciente, en Cultura en Vena buscamos implementar en el medio hospitalario una experiencia musical de la mayor calidad posible, con músicos de alto nivel, con fines terapéuticos. Por un lado, para que el músico profesional pueda convertirse en una figura de utilidad en la sanidad, y por otro, para que el paciente pueda aprovechar los beneficios de la música. El proyecto MIR es un programa de triple impacto social. Por un lado, ayudamos a humanizar la atención sanitaria en los hospitales, ya que buscamos mejorar los protocolos clínicos a través de la experiencia de la música en directo. Por otra parte, realizamos investigación clínica, ya que queremos contribuir a la búsqueda de evidencias científicas sobre los beneficios de la música en la salud de las personas. Y por último, creamos empleo para músicos, generando nuevos circuitos que implican vías innovadoras de desarrollo profesional a jóvenes músicos susceptibles de estar en situación de desempleo. Los pacientes que han recibido música van a tener mejor evolución. Pensamos que van a poder recibir menos dosis de fármacos sedantes, van a poder recibir menos analgesia porque van a tener menos dolor. La hipótesis de partida fue esa, que pensamos que la música podría tener un efecto beneficioso en la reducción del estrés y la ansiedad en pacientes que están ingresados de forma aguda por un infarto de miocardio, que es algo que ha sobrevenido de repente y que de una forma o de otra les va a cambiar la vida, y eso genera situación de estrés y ansiedad, y valoramos la posibilidad de que la música pudiera ayudar durante esos primeros instantes para la adaptación al futuro que le espera al paciente. Un reto interesante es intentar indagar una innovación en que la música fuera importante para plantear ayudar al tratamiento estándar de estos pacientes tan refractarios. Para ello, jóvenes músicos seleccionados de la Comunidad de Madrid tocan un repertorio, no cualquier repertorio, se tiene en cuenta el ámbito en el que están tocando, los decibelios que se necesitan, las necesidades del entorno, los gustos de los pacientes para los que van a tocar. Se elige un repertorio con sumo cuidado y mientras el equipo médico va midiendo estos parámetros de manera objetiva. Se trata de llevar el arte a la ciencia para convertir la ciencia en arte. A priori son campos o ámbitos que no tienen nada que ver, sin embargo, con este proyecto MIR estamos demostrando que están muy relacionados y que el binomio salud y arte, en este caso música, puede tener mucho beneficio, ¿no? Lo que haces es que el paciente disminuya su ansiedad, disminuya incluso el dolor, y podemos conseguir y demostrar con este proyecto que la música puede ser una alternativa de tratamiento o un valor añadido más. Entre 2016 y 2019, el proyecto MIR desarrolló 7 estudios clínicos sin precedentes con la fundamental colaboración del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Ya tenemos un feedback muy positivo de todos los investigadores, que son los propios jefes de servicio del hospital. El objetivo del proyecto MIR en la unidad de hematología es analizar si música en directo durante 1 hora al día
durante un periodo de tiempo de ingreso de los enfermos sometidos a trasplante en nuestra unidad, beneficia a nuestros enfermos en términos de mejor tolerancia al tratamiento, mejora de las constantes vitales y mejora de la calidad de vida. Sin ser muy aficionado a la música, la verdad es que he agradecido un montón el tener todos los días una sesión, pues no sé si es media horita, un poquito más incluso, de música que mezcla piezas clásicas con otras un poco más divertidas, que son canciones que preparáis específicamente para los pacientes, y la verdad es que alegra la estancia. Lo que hacemos es medir una serie de sustancias, que podemos decir hormonas de estrés, en la sangre de los pacientes y ver cómo se pueden modificar después de haber recibido un estímulo beneficioso, agradable, como es la música, y al mismo tiempo lo que llamamos las constantes vitales también, ¿no? El de tensión arterial, frecuencia cardíaca, y ver cómo todo esto se puede modificar, cómo responde a la música. Muchos a los que he tocado estaban inconscientes, pero otros aún conscientes, y aunque no podían hablar, verbalizar, pero sí, pues a mí me parecía muy bonito porque a lo mejor estaba tocando y movía los pies, hacía el ritmo de la música, o incluso me intentaban como aplaudir, y la verdad es que eso es como súper emotivo y tierno, ¿no? No es solo la música, es algo más. Es la forma en que se interpreta el instrumento, la forma en la que envuelve, que eso en general es inherente a la música, pero cuando está interpretada en vivo, en directo y está tan cerca, tiene, yo creo que un valor añadido que es difícil de ponderar. El proyecto MIR, desde que se inició en la unidad, yo creo que solo ha traído para los pacientes efectos positivos, tanto para los pacientes como para su familia. Todos los pacientes que están conscientes alrededor se nutren de esos beneficios porque les relaja, les agrada, y a las familias les agrada más todavía. Sienten que es un momento de relax por mucho estrés que haya a su alrededor. Lo que también es cierto es que desde el punto de vista de percepciones del paciente no hemos tenido ninguno que no le haya gustado, que haya dicho, pues he sentido algo negativo, no, ni mucho menos. Los que han sido conscientes de que había alguien que tocaba música para ellos, pues les ha resultado una experiencia muy agradable. Increíble, porque ellos no se lo creían. Nos comentaban, me parece que he escuchado música muy cerca, ¿eso es posible? Decíamos, sí, sí, precisamente sí. Lo que más recuerdo cuando estoy soñando es que muchas veces sueño con la UBI, es la música de la flauta travesera. La oigo todavía. Yo decía, bueno, pues estoy muerto y estoy en el cielo, ¿no? Pero me transmitía una inmensa paz, ¿no? Escucharla. Yo tengo una idea de la música como que es medicina para el alma, ¿no? Tengo una migraña crónica desde hace 15 años que no desaparece en ningún momento del día. Y he probado todos los fármacos que hay posibles y aún así ha mejorado la migraña, pero no desaparece. Me propuso el doctor Hernández Gallego participar en un estudio de los efectos de la música en la migraña crónica refractaria. Lo que buscábamos con eso es que la emoción, el sentimiento que produce la música en ciertas áreas del cerebro, como es el sistema límbico, repercuta en la sensación dolorosa. Que vinieran unos músicos a tocarnos en directo para nosotras, los beneficios eran, es que eran mágicos, porque era mejor que un analgésico, mejor que cualquier ibuprofeno. La migraña bajaba, los dolores bajaban, pero nos pasaba a todas. Para los padres realmente era un momento, ese momento lo vivían realmente como un regalo, ¿no? Ocurrió realmente muchas veces que los padres, al empezar los músicos en directo a tocar sus piezas, empezaban a llorar. Y muchos padres, muchas madres nos decían, nos transmitían que realmente era la primera vez que se ponían a llorar, porque realmente la música como que había abierto esa coraza que tenían de intentar resistir, protegerse, y que la música pues había sido ese momento emocional que les había cargado y se habían puesto a llorar y sabían que tenían que hacerlo, porque era una forma también pues de aceptar esa situación y seguir adelante y coger fuerzas con su niño, ¿no?
es un poco la medicina de antes, la medicina humanista en la que comprendes a la persona como individuo global y no como un transmisor de un fallo orgánico que tú lo detectas y lo intentas solucionar tecnológicamente, no humanísticamente. Estás tocando lo primero de una manera muy empática para una persona en concreto y tú llegas a ese paciente y no es venir a tocar tu música sin más, o sea, es empatizar con qué está pasando en ese momento y es utilizar tu música como medio, ¿no? Y esta paciente, pues, cuando empezó a despertar, a ser consciente, cuando empezamos a retirar la sedación, se dio cuenta de que todos los días había un concierto para ella, solo para ella. Y lo disfrutaba realmente y claro, con ella, pues, todos los miembros del equipo que nos parecía que estábamos por el buen camino, ¿no? Hemos hecho un análisis preliminar y hemos visto que los enfermos que están sometidos a música parece que tienen una mejor tolerancia al tratamiento porque la tensión arterial es baja y sobre todo en las encuestas de calidad de vida se ve que los enfermos se encuentran con mayor ánimo. Reducciones en la ansiedad, en la depresión y una mejoría muy significativa en la calidad de vida de nuestros pacientes, que es al final y al cabo lo que más nos interesaba, ¿no? Realmente lo que vimos es que cuando estaban con la música en directo les evaluábamos, les poníamos un dispositivo que mide el confort a través de variaciones de la frecuencia cardíaca, de la tensión, de la saturación y veíamos que no se desestabilizaban, que estaban muy estables, porque era algo que teníamos miedo que a lo mejor, como son tan inmaduros, que no pudieran aceptar bien ese estímulo de la música, ¿no? Realmente vimos que no les desestabilizaba y que incluso cuando estaban en canguro con los padres, incluso todavía se mantenían mucho mejor todas las variables de confort. Hemos conseguido que los familiares tengan unas estancias mucho más agradables y, por supuesto, no hay que dejar de lado en este proyecto a los profesionales del sector sanitario, ¿no? Porque trabajar en una UBI como politrauma y tener pues, músicos tocando un violonchelo o un violín, pues hace mucho más agradable el trabajo del día a día, ¿no? Lo que sí que estamos convencidos es que la música en directo tiene un gran impacto en la percepción que tienen los pacientes de la estancia en el hospital. Seguro que perciben su experiencia como mucho más positiva a nivel subjetivo después de tener esta experiencia con nuestros músicos. No solo te realiza mucho, sino que además recibes un feedback que es muy instantáneo y muy cercano, ¿no? Porque al final estás tocando para muy pocas personas, que además te están dedicando posiblemente la misma atención que tú les estás dedicando a ellos, y eso es algo que es muy difícil de encontrar cuando haces música. Los resultados obtenidos con la acción de la música en vivo en los pacientes con migraña intratable son interesantísimos, pero iniciales, son bastante chulos, pero no se puede inferir una verdad, digamos, holística o global o categórica sobre eso. Es el principio de una línea que podría ser de una investigación en la que ya entrarían factores de todo estilo, tipo de música en vivo, frecuencia, intensidad, duración de la melodía. ¿Cuál es el problema? Que los médicos somos un grupo muy escéptico. Es decir, necesitamos números, necesitamos estudios que avalen ese uso de la música en la sociedad de hoy en día. La principal dificultad que encontramos en nuestra investigación es que al fin y al cabo pudimos intervenir en muy pocos pacientes y en medicina pues cuesta mucho demostrar resultados con un método científico con tan pocos pacientes. Entonces podremos aspirar a ver que hay efectivamente tendencias que justifiquen la ampliación de este estudio en el futuro, pues incluyendo más pacientes o incluyendo intervenciones más prolongadas con los músicos. Trasladar estos resultados que hemos obtenido al ámbito científico es fundamental para que todos los médicos y sanitarios conozcamos esta herramienta no farmacológica que puede ayudarnos a reducir pues, el estrés o factores o la hipertensión arterial. La experiencia de que la intervención basada en música tenga un valor futuro como posible intervención en el medio sanitario es la necesidad de establecer estudios científicos que nos demuestren que esta intervención tiene un efecto positivo sobre el paciente.
Aparte, por supuesto, que lo que se busca también es que tenga una rentabilidad para el sistema sanitario, Sistema Nacional de Salud en este caso. ¿Cuál sería el futuro hospital? El futuro hospital conlleva el que haya una humanización muchísimo mayor y donde el papel de músicos o el papel de literatos o el papel de pintores forme parte de la plantilla y contribuya, ¿no?, a la mejora del paciente. La cuestión es por qué en unidades de ictus, en medio hospitalario normal, en salas de espera, por qué no hay música y por qué lo único que hay son los bips, los ruidos, las conversaciones de los médicos sobre los pacientes y no algo que tiene efectos terapéuticos que nos pueda ayudar a mejorar la calidad de la estancia de los pacientes en el hospital y mejorar su salud, ¿no? La música se ha descrito en los últimos años su papel beneficioso en múltiples enfermedades y por lo tanto quizás seamos nosotros la nueva sangre, por decirlo de alguna forma, de la sociedad sanitaria de hoy en día y los que impulsemos su papel en los hospitales y en los centros de salud. Trabajar en una experiencia así, en cualquier hospital, es una cosa digna de ser vivida, porque estás haciendo algo más que música, mucho más que música. Tenemos que encontrar el modo de que la música entre como un empleado más en los hospitales para beneficiar a los pacientes. Ahora contamos con nuestra experiencia absolutamente positiva del proyecto MIR, pero además recientemente ha aparecido todo un marco institucional y científico que nos habla de la necesidad de incorporar prácticas artísticas en las políticas sanitarias. Ahora sabemos que la cultura tiene una responsabilidad hacia la salud y también que el sector sanitario tiene un aliado en la cultura para conseguir sus fines. Yo creo que cada día estamos más cerca de ver una exposición en una sala de espera o de escuchar un concierto a pie de cama como parte de la realidad cotidiana de un hospital. Thank you.